Estamos examinando la cuestión de la necesidad del bautismo para obtener el perdón de pecados. Muchos religiosos dicen que no es esencial. Dicen que somos salvos por la fe sola y luego el bautismo sí se practica, pero es como símbolo, como figura, algo así, de la salvación, pero que no es esencial para obtener el perdón de pecados. Yo le invito, ahora leyendo en su propia Biblia, le invito a acompañarme. Ahora examinando los ejemplos de conversión en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzando en el capítulo 2 y versículo 37. Es cuando el apóstol Pedro, predicando el día de Pentecostés, él les acusa a los judíos de haber crucificado a Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, al leer este texto, un niño de la escuela primaria puede entender que para obtener el perdón de los pecados, uno debe no solamente arrepentirse, sino también ser bautizados para obtener el perdón de pecados. Así concluye toda persona sincera que ama a Dios, que ama la verdad y quiere obtener el perdón de los pecados. La enseñanza de que el bautismo no es esencial para obtener el perdón de pecados es falsa doctrina. No es verdad. No es Biblia, es mentira. Por eso le invito a leer su propia Biblia, estudiar por sí mismo, por sí misma, para entender la voluntad de Dios. ¿Por qué niegan la necesidad del bautismo para el perdón de pecados los hombres supuestamente eruditos, como por ejemplo el señor A.T. Robertson y muchos otros? Porque ellos son calvinistas, que enseñan la falsa doctrina de la salvación por la fe sola. Ahora pasamos al capítulo 8 de Hechos. Y el caso de los samaritanos. Dice que Felipe les predicó el Evangelio, y versículo 12, cuando creyeron a Felipe
que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto no indica que ya después de varios días, semanas, meses, entonces que hubieran practicado el bautismo como una ceremonia, una figura, un símbolo. No. Cuando ellos oyeron el evangelio predicado por Felipe, y el evangelio es para obtener salvación. Entonces, cuando creyeron, ellos se bautizaban, hombres y mujeres. Lucas, el autor de Hechos, él bien sabía que el bautismo para perdón de pecados es parte integral del evangelio. Por eso, cuando Felipe anunció el evangelio del reino de Dios, él enseñó la necesidad del bautismo. Compárese a Marcos 16, palabras de Jesucristo. Marcos 16, versículos 15 y 16. Cristo les dijo a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el apóstol Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, dice Cristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así de simple. Esto no es lenguaje figurado. Es simplemente, si uno puede entender la palabra creer, que el creer es necesario, desde luego, puede entender que lo que significa bautizar, bautismo. Significa ser sumergido en agua, y como él dice en Mateo 28, 19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y como dice Pedro en Hechos 2, 38, para el perdón de pecados. Entonces, ¿qué predicaron los apóstoles cuando iban por todo el mundo predicando este evangelio? Cristo les dio lo que llamamos la Gran Comisión. Ellos predicaron: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cristo les dio este mandamiento. ¿Se puede predicar el evangelio sin predicar que el bautismo es esencial para ser salvo? Claro que no. Este es lenguaje súper sencillo y cualquiera puede entenderlo. Algunos hacen el argumento necio de que Jesús no dice el que no sea bautizado será condenado. Pero tal argumento no tiene sentido. Porque si uno no cree, pues con eso se condena. Si no cree, ¿por qué hablar del bautismo? El bautismo es para el que cree. Dos cosas necesarias para ser salvo: creer y ser bautizado. Pero se requiere solamente una cosa: el no creer, una sola cosa, para ser condenado. En Hechos 8 también, los versículos del 35 al 39. El mismo Felipe que predicó en Samaria, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús a un hombre etíope, el
tesorero de la reina. Felipe le estaba enseñando el evangelio. Entonces le anunció el evangelio y yendo por el camino. Observe lo muy sencillo de este lenguaje. Yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Por qué hizo esa pregunta? Pues obviamente Felipe le había explicado la necesidad de ser bautizado. Y este hombre es sincero, él quiere ser salvo. Y él viendo un río, una laguna, agua, él dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Él no iba a practicar el rociamiento, nada más rociar unas gotas de agua sobre el hombre. Él iba a sumergir al hombre en el agua, sepultarlo, Romanos 6:4, sepultura en el agua. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, le sumergió en el agua. Y cuando subieron del agua, ¿por qué bajar al agua? ¿Por qué descender al agua? Si nada más va a rociar algunas gotitas de agua, pues eso sería de una media taza de agua. Luego cuando el eunuco, cuando subieron del agua, dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué relato más sencillo? No hay nada de lenguaje figurado, sino simplemente la presentación de la predicación del Evangelio y la obediencia al Evangelio. Los que enseñan que el bautismo no es necesario para ser salvo, hubieran dicho al etíope, no, pues hombre, con la fe sola, con nada más recibir a Jesús en tu corazón, serás salvo. Y en tal caso, el eunuco no habría dicho, pues aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Él hizo esta pregunta porque él no escuchó doctrina bautista, no escuchó doctrina luterana, metodista, enseñanza del calvinismo. Él escuchó simplemente el Evangelio de Hechos de los Apóstoles, el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio predicado por los apóstoles y sus compañeros. Felipe, fíjese bien, cuando el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le contestó diciendo, sí, aquí hay agua, pero pues no hay prisa y no es conveniente. El bautismo allá después, allá el domingo, por ejemplo, ya ahí cuando después de la reunión y tal vez otros, ¿verdad?, quieran acompañarle y practicar esta ceremonia. Es muy bonita y es muy bueno, pero ahora no hay urgencia. El bautismo no es esencial para ser salvo, dicen los pastores, evangelistas, múltiples pastores y evangelistas enseñan esa mentira. Y no es Biblia, desde luego. Procede del
del calvinismo. Una pregunta. ¿Cuándo fue gozoso el etíope? La Biblia dice. La Biblia contesta. ¿Cuándo fue gozoso? Pues al oír la predicación del Evangelio, pues obviamente él creyó. Si no hubiera creído, no habría hecho esta pregunta. Él creyó. Entonces, si la salvación es por la fe sola, Felipe le habría dicho, ya estás salvo. Mira, ya puedes regocijarte. Ya es hijo de Dios. ¿Es lo que pasó? ¿Es lo que dijo Felipe? ¿Cuándo fue gozoso el etíope? Él siguió gozoso su camino después de ser bautizado. Desde luego, había creído y había confesado a Cristo. Muy, muy importante, necesario, esencial, indispensable. Pero no solamente creer, no solamente arrepentirse, no solamente confesar, sino también ser bautizado en agua para el perdón de pecados. Amigos, por favor, no dejes de observar este detalle. No solamente aquí, sino también en otros casos de conversión. Es un detalle importantísimo. Ok, pasamos a Hechos 9, al caso de Saulo de Tarso. Hechos 9, y también se repite detalles de su conversión en capítulo 22 y aún en 26. En estos 3 capítulos aprendemos cómo Saulo de Tarso fue convertido. Saulo era su nombre hebreo y Pablo su nombre romano. Ahora, es cierto que en este caso algo excepcional ocurre, es cierto. Desde luego Cristo no aparece a todos como apareció a Saulo. Apareció a él con un propósito muy especial porque lo escogió como apóstol para los gentiles. Nosotros, todos los no judíos. Sin embargo, aunque era caso especial, Saulo tuvo que oír y aprender la voluntad de Dios y obedecer al Evangelio. Hechos 9:6, cuando Jesús le apareció, él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, ¿qué dijo? Oh, no, Saulo, no haces nada. Solamente, pues, me aceptas y ya. No, él no dijo eso. Él no dijo eso. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hacer. Tendría que hacer algo. ¿Estamos exagerando el hacer? No estamos simplemente leyéndolo. El Espíritu Santo es el autor de esto. Palabras del Señor Jesús. Pero a pesar de la claridad del texto, los falsos maestros enseñan que, pues, con nada más creer, uno se salva. Pero el texto que estamos leyendo en Hechos 9 dice que Saulo preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo que llegando a la ciudad le van a decir, ¿qué debes hacer? El falso maestro del calvinismo se escandaliza con la palabra hacer. No le gusta, no le conviene. El hacer es palabra
fea, mala, pues casi condenable, porque según la teología falsa del calvinismo, el hombre nace corrupto, nace pecador y no puede hacer nada para obtener el perdón de pecados. Dicen que todo depende de Dios, que Dios tiene que elegir incondicionalmente, elegir a los que serán salvos y luego los demás son reprobados, acusando a Dios de hacer acepción de personas, acusando a Dios de ser totalmente injusto. ¿Cómo pueden predicar que Dios es amor? No hay amor en eso. Amor, una elección incondicional. Y diciendo que el hombre nace corrupto y que todo depende de Dios. El hombre que le iba a enseñar lo que debería hacer a Ananías, le hace una pregunta en Hechos 22, 16, después de enseñarle el Evangelio. Él enseña lo que él debería hacer. Y ahora él dice en Hechos 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Imagínense. Y lava tus pecados. ¿Todavía tenía pecados? Todavía tenía pecados. Él creyó. Este hombre estaba bien arrepentido. 3 días sin comer. Así, bien arrepentido. ¿Y todavía tenía pecados? Pues es lo que dice. Lava es como borrar, que equivale el cubrir, el perdonar, limpiar, varias palabras que equivalen el perdón de pecados. Entonces, ¿cuándo se bautiza uno? ¿Cuándo? Cuando haya grupo de candidatos en una asamblea numerosa algún domingo, tal vez esperando un domingo, un domingo muy bonito en cuanto al tiempo y todo. Este texto no dice nada de eso. Donde quiera hay agua, hay ríos, lagunas, arroyos, tanques, y la persona que oye el Evangelio obedece de una vez. ¿Por qué? Porque es esencial. Porque es necesario para obtener el perdón del pecado. Oh, yo sé que eso contradice el calvinismo completamente. Es cierto. Pero el calvinismo, el problema es que el calvinismo contradice la Biblia de pasta a pasta. De Génesis a Apocalipsis. Esa teología es doctrina de demonios. Y está engañando a millones. Y lo ha hecho ya por siglos. El eunuco no dijo, pero Felipe, aquí pues no es conveniente. Yo no tengo ropa para eso. Y voy a tener la ropa mojada y necesito cambiar a ropa seca. Pues, imaginando el caso, ¿verdad? Uno puede imaginar toda clase de objeción. Y luego también Saulo. Él no dijo, pero Ananías, por favor, otro día sería más conveniente. Dice Ananías, ¿por qué te detienes?
levántate, bautízate y lava tus pecados. Hermanos, amigos, eso es Biblia. Yo estoy predicando Biblia. Yo no estoy predicando algún catecismo o algún credo, algún quién sabe qué. Estoy predicando el puro texto bíblico. Y es patrón, modelo, ejemplo para nosotros. Problema con tanta gente es, la Biblia, la palabra de Dios, no es guía infalible para ellos. No. Pero debe ser. La Biblia es nuestra guía infalible. Y estos ejemplos de conversión son ejemplos que debemos imitar si queremos obtener la salvación. ¿Cuándo comió Saulo? El Señor le apareció y ya por 3 días no comió. Pero, pues seguramente estaba convencido. Él creyó, él tenía fe, es por eso que era tan miserable. Él reconoció, él aceptó. Y en esta condición, pues no quería comer. Y entonces, pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo comió Saulo? Dice el texto que por 3 días ayunaba. Entonces, seguramente cuando Cristo habló a Saulo, esto produce fe. Esto produjo fe. Sin duda ya creyó en Cristo de todo corazón. ¿Pero fue salvo por la fe sola? No, claro que no. ¿Ya tenía alivio para su espíritu? No. No, pues por 3 días. Estaba ayunando. Hechos 9, 18, 19, levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. ¿Cuándo comió? ¿Por qué no comió antes? Ya creyendo y arrepentido y salvo por la fe sola. Y no comió. No. Él comió después de obedecer al Evangelio. Hechos 26, 19, Pablo explica al rey Agripa: no fui rebelde a la visión celestial. Nos ha dejado un buen ejemplo de obedecer lo que el Señor manda. Y después de ser salvo de los pecados, empezó su ministerio de predicar y abrir los ojos a mucha gente. Luego Hechos 10, Cornelio, otro caso de conversión. Es el principio de la predicación a los gentiles, los no judíos. Hasta Hechos 10 observamos que Lucas relata la conversión de judíos y samaritanos. Ahora Dios abre la puerta a los gentiles. Entonces, Hechos 10, 34, 35, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, los falsos maestros que contradicen lo que las Escrituras enseñan sobre la necesidad del bautismo para el perdón de pecados, ellos creen que en el caso de Cornelio, ellos tenían prueba irrefutable de ser salvos. Porque dicen que el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa antes de ser bautizados, y por eso que eran salvos antes de ser bautizados. Están torciendo las Escrituras.
no están observando lo que el texto dice. Ellos cometen graves errores. En primer lugar, ignoran el propósito de ese bautismo con el Espíritu Santo. Es cierto, Cornelio y casa fueron bautizados con el Espíritu Santo como los apóstoles el día de Pentecostés. Es lo que el texto dice. Es lo que el texto dice, pero no era para salvarles. No era para salvarles. Más bien era un fenómeno milagroso para convencer a Pedro y a los 6 compañeros, 6 hermanos que le acompañaban, que ahora Dios acepta a los gentiles. Esto se ve claramente en Hechos 10, 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿Impedir el bautismo? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. También en Hechos 11 y 18, hablando de los 6 hermanos, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, el otro error cometido por el falso maestro es que no toman en cuenta lo que dice Hechos 11, 14, 15. Pedro, dice el Señor a Cornelio, Pedro te hablará palabras por las cuales hablará. Futuro. Cornelio no había oído. Te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ellos no habían oído. Ellos no creyeron. Salvos por la fe sola, no habían oído. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. Ellos apenas están al punto de oír. Y luego creer, y luego ser bautizados. Pero los maestros que dicen, oh no, este hombre, él fue bautizado con el Espíritu Santo, seguramente él fue salvo antes del bautismo. Por favor, ¿cómo se atreven a usar tan mal la palabra de Dios? Completamente ignoran, no hacen caso a lo que el texto mismo dice. Bueno, hasta aquí. Yo quiero en otra lección seguir con los otros ejemplos de conversión, con comentarios que son ejemplos, son modelos, es el patrón para nosotros. De otro modo, hermanos y amigos, de otro modo, si esos ejemplos de conversión en hechos, si no son modelo y ejemplo para nosotros, estamos en oscuras. Estamos en oscuras en cuanto a la salvación. Pero no tienen que dudar. No tienen que dudar. Estos ejemplos de conversión en Hechos 2, Hechos 8, Hechos 9, Hechos 10, Hechos 16, 18, 19, son ejemplos inspirados que debemos seguir para ser salvos. Muchas gracias por su muy buena atención y en otra lección vamos a seguir este estudio.